24 horas Central. Central. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a las noticias. El presidente del directorio de la Clínica Las Condes, Alejandro Gil, recibió en el mismo recinto una tercera dosis de la vacuna contra el COVID. Ello luego de que su médico de cabecera se lo recomendara, pero el cuestionamiento fue transversal. Claro, la clínica justifica su actuar, aunque asegura haberse autodenunciado al MinSal, y la Seremi de Salud inició un sumario sanitario en su contra. Ocurrió el sábado recién pasado en dependencias de la Clínica Las Condes. El presidente de su directorio, Alejandro Gil, llegó a uno de los box de vacunación para recibir una tercera vacuna, la que fue aplicada a pesar de que las enfermeras que lo hicieron habrían cuestionado la dosis extra, puesto que no está aprobada aún por el Ministerio de Salud. El empresario ya había sido vacunado con 2 dosis de Sinovac. Es un hecho grave que atenta contra la fe pública. Ninguna gerencia o grupo controlador de clínica privada está por sobre los lineamientos y normativas de la salud pública. Estas vacunas son un bien público, por lo que tenemos que respetar los lineamientos. Esperamos frente a este hecho disculpas públicas del directorio de Clínica Las Condes frente a esta irregularidad. El hecho ha generado varios cuestionamientos y Clínica Las Condes aseguró a través de un comunicado que el señor Gil, no obstante haber sido vacunado con 2 dosis, al realizarse un examen de anticuerpos Spike, en razón de ser una persona con alto riesgo de contagio y variadas preexistencias, registró un resultado inferior al mínimo para considerar la existencia de inmunidad. En razón de lo anterior y por expresa recomendación de su médico tratante, se procedió a vacunarlo nuevamente. El doctor Héctor Ducci aseguró a 24 horas que la edad del paciente, su exposición en la clínica y otras patologías asociadas confidenciales lo llevaron a generar la recomendación de una tercera dosis. Hicimos precisamente el anticuerpo Spike, que resultó negativo, es decir, no había documentación de inmunidad a la vacuna. Le recomendé que reforzara la vacunación previa para crear inmunidad que le permitiera, dentro de todo lo posible y lo que otorga la vacuna, no contagiarse. Eso a pesar de que la tercera dosis no está aprobada. Créeme que viene. Pero aún esta tercera dosis no está aprobada por las autoridades y de hecho se está analizando qué tipo de vacuna debería recibir la población como refuerzo y cuándo sería el minuto más adecuado para hacerlo. Alejandro Gil, según el relato de enfermeras, habría sido inoculado con la vacuna Pfizer. La coordinadora del vacunatorio de Clínica Las Condes, junto con la jefa de servicios ambulatorios, habrían sido quienes advirtieron de la situación al MinSal. La primera fue desvinculada de su cargo, la segunda renunció a sus labores, pero la Seremi de Salud visitó el recinto para cursar un sumario sanitario. Clínica Las Condes notificó al Programa Nacional de Inmunizaciones que había una persona que había recibido una tercera dosis de la vacuna Pfizer. Y por lo mismo es que se instruyó y se concurrieron al establecimiento para hacer una investigación sumaria. No es una instrucción que pueda hacer unilateralmente ni una clínica, ni menos una persona. No es la primera polémica en relación al coronavirus que surge en torno a Clínica Las Condes. Hace unos meses el recinto de salud se querelló contra su exgerente general por haber recibido un número excesivo de pacientes COVID por FONASA, lo que habría implicado millonarias pérdidas económicas al impedir que otros pacientes del sistema privado pagaran por ingresar a la clínica. El hecho fue cuestionado, tal como hoy se pone en duda el actuar del presidente de su directorio al haber recibido una tercera dosis de vacunación sin el permiso de las autoridades. Esto estamos hablando que es ya el palacio del abuso de poder en el mundo privado. Que no haya privilegios, que no el que tiene más plata puede hacer lo que quiere, ponerse las dosis de vacuna que están en sus propios refrigeradores. Que tengamos igualdad de derechos cuando hay criterios sanitarios para eso. Estamos oficiando al Ministerio de Salud para que se investigue si esta situación está ocurriendo en otros establecimientos de salud, tanto privados como públicos. El sumario de la Seremi de Salud en contra de Clínica Las Condes busca responsables por lo ocurrido. 24 horas intentó conversar con Alejandro Gil, quien no accedió a hacerlo en cámara, pero sí aseguró haber ido por recomendación de su médico y en compañía incluso de la gerenta de enfermeras y el gerente comercial de la clínica a recibir su tercera dosis.
Bueno, y finalmente 9 integrantes tendrá la mesa directiva de la Convención Constitucional. En su primera sesión de trabajo, los 155 constituyentes adoptaron las primeras definiciones. Claro, las críticas al gobierno se mantuvieron y el secretario ejecutivo de la instancia, Francisco Encina, salió de su cargo por ser el responsable directo de la falencia de los primeros días. Marian Basso nos cuenta. Hola, Mari con Puché, damos inicio a esta sesión. Finalmente, tras 48 horas de polémica e incertidumbre, la Convención Constitucional presidida por Elisa Loncón comenzó su primera sesión de trabajo en el ex Congreso Nacional. Los 155 constituyentes en el Salón de Honor del Senado recibieron las primeras instrucciones de la mesa directiva, la que también hizo una crítica directa al Ejecutivo tras los problemas técnicos que retardaron la llegada de este momento. No confiábamos en la palabra del gobierno respecto de la veracidad y de la confiabilidad de la información que recibíamos. Inicio de la sesión cuya primera tarea buscó ordenar a los constituyentes. Siguiendo ese programa, quiero dar paso con el sorteo de las salas y dar paso para este trabajo del enrolamiento. El número 26. Es decir, se sorteó el lugar donde cada constituyente comenzaría a trabajar este miércoles para respetar el aforo establecido en el recinto. Yo entiendo que quede en la sala 4. Eso es lo que me estaban diciendo por WhatsApp. Para ello se distribuyó a los 155 constituyentes entre el hemiciclo y otros 5 salones más. Y aunque muchos querían quedar sentados según afinidad personal o política, fue la tómbola y el azar los que decidieron cada uno de los puestos. Parece que estoy en el hemiciclo. En la sala 1, la sala 4. Me toca con Guillermo Namor Kong a un lado y con Moreno al otro lado. Somos como bien diversos ahí de derecha e izquierda de todos lados. Hacer amigos ahora porque estamos como en primer curso. Luego de eso, los convencionales se dirigieron a sus salones para discutir el primer punto en tabla de la convención, la ampliación de la mesa directiva actual para distribuir el trabajo administrativo. De 2 integrantes que hoy día seamos en total de 7. ¿Hay acuerdo o no hay acuerdo? No hubo acuerdo, algo que ya habían adelantado algunos constituyentes durante esta mañana. Los reparos sobre sumar vicepresidencias venían principalmente de los integrantes de Vamos por Chile. La Constitución dice claramente que tiene que haber un presidente y un vicepresidente. Todo el resto es una repartija de cargos. Es necesario acompañar a la mesa directiva que se ha visto con tantas dificultades para poder llevar adelante la convención. Es esencial conocer la forma de elegirlo, por lo tanto no se puede separar el debate de decir está o no está de acuerdo con ampliarla. Si el camino de Vamos por Chile, digamos, va a ser atrincherarse para criticar, vamos por mal camino. Finalmente se aprobó en sala la ampliación de la mesa para apoyar las labores de la presidenta y vicepresidente de la convención. Levanten la mano los que votan a favor. Y como no hay sistema de votación habilitado aún, 1 a 1 los votos fueron contados por el secretario de la instancia. El resultado de la votación es 127 votos a favor, 8 en contra y 11 abstenciones. En definitiva, 7 constituyentes, entre ellos 2 representantes de los pueblos originarios, apoyarán a la directiva. La mesa entonces quedará conformada por 9 integrantes cuyos nombres aún no son definidos. Existe una conducción arbitraria por parte de la mesa que da las palabras de manera antojadiza, corta el debate de la manera que les conviene y básicamente ahora modificaron la pregunta, como bien decía Marcela, después de que se hayan contado los votos. Me hago una pregunta, si la derecha realmente quiere avanzar este proceso, como no tienen mayoría, como no tienen gente, van a tratar sistemáticamente de trancar el proceso, así que nosotros creemos que se tiene que avanzar. Primeras decisiones de la convención en un día donde el gobierno también debió tomar las suyas, porque hoy se anunció la renuncia del secretario ejecutivo de la convención, Francisco Encina, responsable, según los constituyentes y el gobierno, de los problemas técnicos que atrasaron el inicio de la convención. En su reemplazo asumió Catalina Parot. Fue el titular de las Express, Juan José Osa, el que además respondió por una eventual acusación en su contra. Los inconvenientes que existieron el domingo todos sabemos que no son atribuibles al gobierno, y no empezar tan rápido a hacer uso político de estas situaciones. Para este jueves, según la tabla, la convención tratará el tema de los llamados presos del estallido, sesión que se realizará un día después que la Comisión de Constitución del Senado discutiera el proyecto de ley de indulto general.
Esto no es un indulto, es una amnistía disfrazada. En democracia se utilizan herramientas del derecho penal para perseguir políticamente a determinados grupos. Junto a ese debate, este jueves se seguirán analizando temas administrativos. Por ahora, la convención ya determinó sus primeras 3 comisiones de trabajo: la de ética, la de reglamento y la de presupuesto. La sesión. Sigue creciendo la polémica tras la llegada de la variante Delta del coronavirus a nuestro país. La Fiscalía de San Javier formalizará este jueves a la mujer que, sin respetar las restricciones sanitarias, asistió al funeral de su padre y mintió a las autoridades. Mientras que en San Felipe el Ministerio Público abrió una investigación contra los padres de la guagua contagiada, quienes incumplieron la cuarentena. Viajó a Chile a despedir a su padre y no hizo la cuarentena preventiva. La denominada paciente Delta Cero llegó hasta San Javier en medio de un polémico traslado. Primero, se informó que tras aterrizar en el país estuvo 5 días en un hotel de tránsito. Pasó la persona los 5 días de residencia sanitaria que tiene que tener de acuerdo al protocolo. Luego, se salió a aclarar que solo estuvo un día y se le dio un permiso humanitario para viajar al Maule. Finalmente terminaron reconociendo que ellos la paciente había faltado a la verdad en la investigación epidemiológica. Si ellos hoy día admiten lo sucedido, quiere decir que yo he tenido la razón. Fue el primer caso confirmado con la variante Delta en nuestro país. Ahora ella, su hermana y su cuñado serán formalizados por asistir a un funeral en el que había 20 personas y mentir a las autoridades. Yo no me quiero referir porque eso va por una vía de la Fiscalía. La sanción y las atribuciones que tiene la autoridad sanitaria son sanciones económicas que, como ustedes saben, van desde 0,1 UF hasta 1000 UF. Un caso marcado por la polémica y declaraciones cruzadas que culmina con un proceso penal, audiencia de formalización que se llevará a cabo este jueves, el mismo día en que el Ministerio de Salud dará a conocer los cambios en el plan paso a paso que entregaría más libertades individuales a las personas. Mientras en la región de Valparaíso las aguas tampoco están muy calmas. Esto luego que el fin de semana se confirmara que una guagua de 7 meses que llegó desde Estados Unidos con sus padres a la comuna de San Felipe es portadora de la contagiosa cepa. Hay temor y molestia entre los habitantes de la comuna, más aún cuando desde este jueves avanzan a fase 2. No tiene control esto, ya hay que cuidarse nomás. Complicado y mucho miedo a la vez. Poco susto y no sé qué decir porque en realidad nunca pensamos que iba a llegar eso. No han cerrado fronteras, así que ¿qué voy a hacer yo? Se ha reforzado también la toma y la búsqueda activa de casos a través de nuestros equipos de salud. Los testeos de PCR no se detienen, toma de muestras que por estos días se acaban en menos de 2 horas. Caso que también ha tenido bastante polémica tras un cuestionado permiso para la familia que viajó a una conferencia religiosa en Orlando, Florida. Sin ir más lejos, terminó con la renuncia del jefe de gabinete del Ministerio del Interior y una querella contra la subsecretaria de Prevención del Delito, Catherine Martorell. Como ninguna autoridad administrativa, ninguna autoridad de gobierno presenta una denuncia o querella, me veo en la obligación de presentar esta acción ciudadana para iniciar el procedimiento penal. Este miércoles se confirmó un nuevo contagio. Se trata de un funcionario de la residencia sanitaria donde está aislada la familia. Se está realizando la secuenciación genómica para confirmar si se trata o no de la variante Delta. De esta manera está cumpliendo su aislamiento respectivamente de acuerdo a los protocolos respectivos. Hay que esperar obviamente todo el proceso de secuenciación respectivo que toma un par de días, pero se han tomado todas las acciones con los contactos estrechos. A través de un comunicado, el Ministerio Público de San Felipe informó que instruyó una investigación de oficio que permita esclarecer si la pareja que llegó desde Estados Unidos junto a su guagua incumplió la cuarentena preventiva poniendo en riesgo la salud de las personas. Pesquisa que podría culminar con una nueva formalización como la que se llevará a cabo mañana en contra de la denominada paciente cero y su familia en la región del Maule. Bueno, lo siguiente suena curioso al menos. Fíjese que los mismos asistentes se autodelataron sin quererlo, eso sí, que estaban participando de un masivo cumpleaños. ¿Cómo lo hicieron? Bueno, subiendo videos y selfies en redes sociales. Todo fue en una conocida discoteca de Quilicura donde llegó un centenar de personas, mire. Coreando uno de los éxitos de Don Omar y de otros próceres del reggaetón, los asistentes disfrutaban muy animosos de una fiesta en Quilicura.
Había tiempo para las selfies, todos de punta en blanco. Era un cumpleaños en la discoteca Acrópolis, que está en General San Martín. El picoteo no faltaba, tampoco el alcohol, había harta variedad. El carrete incluso estaba ambientado, bien colorido con globos. Sabiendo que no se puede, igual subían los videos a redes sociales. La dirección y hora terminaron por delatar. Tristemente para ellos, la gran fiesta se acabó de golpe con la llegada de carabineros y de la Seremi de Salud. ¿Pero qué les pasa, truco? No, nunca fue esto un pub. Stop. Ya, ¿pero qué? ¿Primera vez que se realiza? No, ya stop. Mientras algunos salían, los organizadores decían que adentro todo estaba en orden. No entregaban detalles del aforo, pero resaltaban que tenían los permisos al día. Podría hacer noticias de verdad porque estáis haciendo mentiras. Yo tengo la patente de restaurante. Tenemos antecedentes que llegamos al lugar, ya aproximadamente se habrían escapado unas 50, 60 personas en sus vehículos particulares. Y así fue, porque varios salían raudos, incluso sonrientes. Nosotros somos trabajadores aquí, trabajamos la segunda dosis y mira. No se respetaron las resoluciones de la autoridad sanitaria. El aforo no era el permitido. Adentro había medio centenar de personas, por lo menos, más los trabajadores, sin distancia física, sin mascarillas, y funcionaban en toque de queda. En este caso sí se dio una dinámica que se juntó mucha gente, por ende tuvimos que efectuar este control correspondiente. Y en ese control hubo 13 detenidos, 10 mujeres y 3 hombres. Uno de ellos, el encargado del local. Fue formalizado por pasar por alto el artículo 318. Quedó con arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional. El local tenía 2 actas anteriores con episodios similares. Pero es lamentable que estos reincidentes sigan ocasionando estas conductas, las cuales, por supuesto, son sancionadas con un sumario sanitario y además penalmente. Reprochamos profundamente estas conductas y esperamos que tomen conciencia porque es deber de cada una y cada uno de los vecinos de nuestra comuna. Un peligro inminente de contagio y brote de COVID en esta disco de Quilicura quedó con prohibición de funcionamiento. Fue asesinado a tiros en su propia casa. Se trata del brutal crimen del presidente de Haití, Jovenel Moïse, que ha provocado impacto mundial. Según se supo, hace pocos minutos ya habría sospechosos bajo custodia. Estas imágenes fueron grabadas minutos antes del brutal asesinato que sacude a Haití. Un grupo armado, aún no identificado, llegó hasta la casa del presidente Jovenel Moïse en Puerto Príncipe, acabando con su vida a los 53 años y dejando gravemente herida a su esposa. Compartimos el dolor por el asesinato del presidente y pedimos a la gente que mantenga la calma. Llamamos a la inteligencia de los haitianos en este momento difícil. El primer ministro interino, Claude Joseph, fue el encargado de entregar la noticia al mundo. Él deberá asumir ahora el mando de un país polarizado, azotado por la violencia y más empobrecido que nunca. Escuché algo y ¡boom! Como un terremoto. Pensé que se trataba de algo en el suelo. Estoy en shock. Vivimos cerca del presidente y aunque hemos tenido problemas, nunca nos imaginamos que lo matarían así. La historia reciente de Haití partió en 1800 llena de esperanza. Fue el primer país independiente de toda América Latina y el Caribe y se convirtió en uno de los primeros en el mundo en abolir la esclavitud. Sin embargo, más de 200 años después, es el país más pobre del continente, arrastrando además una larga crisis política, económica y de seguridad. Las bandas armadas están absolutamente fuera de control, el Estado de Derecho ha desaparecido, no existe Congreso porque no se hicieron elecciones. Naturalmente que en ese cuadro es absolutamente imposible manejar una policía. Ante la complicada situación política, la ONU envió una misión de paz en 2004 con una importante presencia chilena. Una tarea que se vio afectada 6 años después por el terremoto de magnitud 7 que dejó más de 300.000 muertos y cerca de 2 millones de damnificados. La destrucción y el desamparo agudizaron la tensa situación del país. Ejemplo de ello fue el ataque con armas al embajador chileno Patricio Utreras en 2019, quien logró salir ileso.
crisis humanitaria, crisis económica, crisis alimenticia, pero la crisis de las últimas semanas, los últimos 6 meses, ha sido desagradable. En 2020, Haití vivió uno de sus años más sangrientos. El ahora asesinado mandatario ganó las elecciones en 2015 para un mandato que terminaría en febrero pasado. Sin embargo, debido a que asumió un año después, producto de la permanente crisis política, Moïse cambió su fecha de término a febrero de 2022. Una decisión que molestó sobre todo a la oposición, desatando violentas manifestaciones. Es en ese contexto que hay que poner este hecho de anoche, que sin duda es extraordinariamente sorpresivo. Yo he conocido a todos los últimos presidentes de Haití, desde el presidente Aristide para acá. Un asesinato de un presidente es una historia que no se verificaba desde hacía ya muchas décadas en Haití. Tras el asesinato de Jovenel Moïse, condenado por los mandatarios del continente, incluido Sebastián Piñera, el primer ministro interino decretó estado de sitio y ordenó el cierre de las fronteras aéreas y marítimas. Después de intensas investigaciones, el gobierno haitiano informó que tiene bajo custodia a un grupo de sospechosos por el ataque y señaló que baraja distintas teorías por el asesinato de su presidente. ¿Qué ocurre en el país más pobre de América? Veamos algunos de sus datos. Tiene 11,4 millones de habitantes, lo que equivale a la suma de las poblaciones de la región metropolitana, Valparaíso y Biobío, en un tamaño equivalente, similar al de la región del Maule. Un PIB per cápita nominal de apenas $1.943. Para que nos hagamos una idea, ¿cierto? El PIB de Chile anualmente es $15.000, un poquito más de $15.000. Haití, además, ocupa el lugar 170 en 189 países del mundo en el índice de desarrollo humano. Iván. Claro, y precisamente el crimen de Jovenel Moïse se une a otros magnicidios de mandatarios o mandatarias que han ocurrido en las últimas décadas en distintas partes del mundo. Anuar Farrá nos cuenta algunos de ellos. Cuando hablamos de magnicidio nos referimos al asesinato de una persona importante. Ejemplos de esto en la historia hay muchos y casi siempre el magnicida tiene una motivación ideológica, cuestión que ha cruzado a mandatarios y primeros ministros de diversos países. Fue en Dallas un día 22 de noviembre de 1963 y la noticia de inmediato dio la vuelta al mundo. A sus 46 años fallecía el 35º presidente de Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy, mortalmente herido por unos disparos mientras circulaba en el auto presidencial. Kennedy fue el cuarto presidente de Estados Unidos en ser asesinado y el más joven en ocupar el cargo, uno de los magnicidios que más impacto ha causado en el mundo. Según la investigación, el asesino Lee Harvey Oswald utilizó un fusil con mira telescópica y disparó 3 veces, 2 de los cuales alcanzaron de lleno la garganta y la cabeza del presidente. El asesinato de Anwar el-Sadat también causó impacto mundial y desde el Cairo, en Egipto, las imágenes se reprodujeron a todo el planeta. En 1979, Anwar Sadat firmó un tratado de paz con Israel, cuestión que le valió el Premio Nobel de la Paz, pero también la animadversión de muchos árabes. Y fue así como el 6 de octubre de 1981, 4 uniformados asesinaron a sangre fría a Anwar Sadat en pleno desfile militar en el Cairo. Las imágenes fueron captadas en vivo y hasta el día de hoy impactan por su crudeza. Una suerte parecida corrió el primer ministro de Israel, Isaac Rabin, quien fue asesinado en 1995 por un ultranacionalista de su país, luego que el laborista firmara con Yasser Arafat los acuerdos de Oslo que buscaban el reconocimiento oficial de Israel por parte de los árabes y al mismo tiempo avanzar en la creación de un Estado palestino.
Tras una concentración en Tel Aviv para festejar los acuerdos de paz, el israelí Yigal Amir disparó 3 veces contra el premier, representando uno de los golpes más duros para la paz en la región. A Indira Gandhi la asesinaron 2 de sus guardaespaldas el 31 de octubre de 1984. La entonces primera ministra de India iba camino a una entrevista cuando, al pasar por una puerta, repentinamente su hombre de confianza comenzó a disparar contra ella. Más de 30 tiros contra la mujer, que resguardó durante 10 años. Balazos que fueron secundados por los disparos del otro guardaespaldas, que tenía tan solo 22 años. La muerte de Indira Gandhi fue motivada por temas religiosos y provocó uno de los mayores terremotos políticos en el segundo país más poblado del mundo. Benazir Bhutto fue la primera mujer en gobernar un país musulmán y fue asesinada en 2007 en Pakistán. El atentado en campaña contra quien fue 2 veces primera ministra desencadenó una doble oleada de indignación y rabia. Primero por el crimen en sí, segundo por la certeza de que, a juzgar por la historia de Pakistán, nadie pagaría por él, ya que hasta el día de hoy se desconoce la identidad de los asesinos. Es la historia de los magnicidios más impactantes de las últimas décadas en el mundo. De vuelta en nuestro país, dejó su cargo de alcaldesa hace pocos días, pero Katy Barriga se mantiene en la polémica. Un concejal acusó que se habían mal utilizado varios millones de pesos destinados a la educación en la compra de peluches, los que se encuentran en una bodega municipal. Barriga se defendió en sus redes sociales. Todavía me encuentro con la sorpresa de que la gestión anterior nos dejó centenares, sino miles de peluches todavía de Renacín y Esmapina. Fueron comprados 15.000 peluches, 55 millones de pesos gastados. Esta inversión hubiese significado 500 tablets. Indignación en miembros del Consejo Municipal de Maipú. A menos de 10 días del cambio de mando en la comuna, siguen surgiendo críticas y denuncias en contra de la exalcaldesa Katy Barriga. Si el primer enfrentamiento fue por una yegua que la ex jefa comunal aseguró que le pertenecía, ahora es este hallazgo el que encendió una nueva polémica. Es la plata municipal para fondos municipales para poder que niños y niñas y estudiantes puedan tener una mejor calidad de educación. Hoy día se gastan en esto. A través de sus redes sociales, el concejal y presidente de la Comisión de Educación de la comuna, Vladimir Muñoz, acusó esta supuesta irregularidad. Una compra que, según él, supera los 50 millones de pesos. Dinero que, según la denuncia, estaban destinados al ítem educación y que fueron utilizados en peluches que nunca fueron entregados. Y como tal, ya casi preguntamos por los peluches porque entendíamos que el 2017-2018 se habían comprado 15.000 peluches. Para nuestra sorpresa, los funcionarios dijeron sí, efectivamente están arrumbados en bodega. Para el concejal, la compra es un símbolo del despilfarro porque ese dinero debió gastarse en elementos destinados a la educación. Que esto efectivamente sea materia de investigación de la auditoría y desde ahí ver todas las herramientas normativas y legales que puedan ser para que haya responsabilidad administrativa de esta situación. Gastar plata en peluche, nada que ver. Cosa de ella, porque ella tenía, por decirlo así, la última palabra. A ver. Malo está, porque en estos momentos falta mucho dinero para otras cosas, la educación, comprarles nuevos a los niños. La verdad es que si son peluches para la comunidad no veo cuál sea el problema. No se hace. Sobre todo veniendo de una alcaldesa que se suponía que era correcta. Katy Barriga en sus redes se refirió a la polémica. Aseguró que la Contraloría ya investigó este caso sin encontrar ninguna irregularidad porque los muñecos, según su versión, fueron adquiridos con fines educacionales en un proceso de matrícula escolar. Estos fueron entregados en el periodo de matrícula 2018-2019 y todos sabemos que en pandemia los niños no han asistido a clases, por lo cual no se han entregado. Pero no solo Renacín y Esmapina, los nombres de los peluches generaron polémica. Según el concejal, 16 millones de pesos fueron utilizados en collares de la lujosa joyería Swarovski, que no tienen destinatario, además de paraguas, carpetas y mochilas con el rostro de la exalcaldesa que nunca fueron entregados. Hay 31.000 millones de pesos que no sabemos dónde están, que se cobraron de las cuentas de agua de los vecinos y vecinas para pagar planes de inversión y que hoy día no están. Y ellos reunieron todas sus denuncias, sus propias denuncias, ¿cierto?, estudiadas, porque ellos se juntaban,
cíclicamente para ver qué hacer contra mí. Es ahí en la motivación de seguir, porque me quieren destituir para que yo no ejerza cargos públicos durante 5 años. El nuevo alcalde Tomás Bodanovich no se refirió a la polémica que protagoniza a su antecesora. Por ahora, el municipio sigue recopilando antecedentes y se espera que en una semana se inicie la auditoría que determinará si existen o no irregularidades. Y una inesperada protesta de los trabajadores del metro provocó retrasos en los tiempos de viaje. La manifestación ocurrió en la hora punta como una manera de presionar para que la empresa agilice el pago de un bono. La protesta comenzó poco antes de las 8 de la mañana en la estratégica Línea 1. A la hora de mayor afluencia, unos 100 trabajadores del metro decidieron levantar los torniquetes. Los trabajadores, las trabajadoras del metro liberan el pase para los usuarios y las usuarias. Los pasajeros pasaron gratis en estaciones como Moneda, Las Rejas y Ecuador. Sin embargo, en los andenes, los trenes no se detuvieron en las paradas con disturbios. Yo voy a Manquehue, voy a trabajar y más encima voy tarde. Desgraciadamente necesito el metro. ¿Cómo voy a llegar a mi trabajo? Y ahorita pasan los metros y no se paran. ¿Qué ridícula es esa? Falta de respeto a la gente también. Voy atrasada. Nosotros no tenemos la culpa de que los problemas que puedan tener los empleados en el metro. Durante una hora hubo retrasos. La razón, el reclamo de los 3 sindicatos de metro que acusan incumplimientos en el pago del bono Transantiago, el que anualmente y desde el año 2008 entrega 180.000 pesos por trabajador. Hay plata para subir millonarios salarios, pero no hay plata para pagar los salarios de los trabajadores. Esta es una medida desesperada de los trabajadores, porque se nos ha despojado del salario. No se nos va a pagar un bono que nos corresponde pagar ahora en el mes de julio. Y no podemos hacer un anticipo de este bono de productividad, que es un bono que tiene que cumplir ciertas reglas y sobre todo de resultados hacia final de año de cómo le fue a Metro, para final de año, en marzo, pagarlo. Lo que ocurrió otros años, que cuando nuestra proyección era positiva hacia final de año, podíamos adelantarlo. Y eso es lo que hemos dicho que no podemos hacer ahora. Los sindicatos también acusan que algunos de los 19 gerentes han aumentado sus rentas en hasta un 30% en los últimos meses. Un hecho que la empresa no desconoce, pero asegura que redujo su planta ejecutiva y hoy paga acorde al mercado. Problemas internos que para el Ministerio de Transportes deben resolverse en la inspección del trabajo. Es un conflicto laboral que ocurre dentro de una empresa que es autónoma. Si bien es propiedad del Estado, es una sociedad anónima autónoma. No sé si nos corresponde a nosotros mediar. Hay instancias de mediación en el Ministerio del Trabajo, que son las que corresponde aplicar. Como digo, es un conflicto laboral al interior de Metro. Las protestas terminaron, pero solo por hoy. Los sindicatos ya preparan nuevas manifestaciones para este viernes. Pedía fletes para un supuesto traslado, pero era un delincuente que asaltaba a los trabajadores. Los llevaba a cajeros con el objeto de retirar dinero, siempre bajo amenaza. Un rubro que se convirtió en un nuevo blanco de la delincuencia, dicen, con perjuicios millonarios. Apareció caminando con soltura, al mismo tiempo que llegó la camioneta, cargada con palos, equipaje, bolsos. Era un fletero, justamente lo que buscaba. Tuvo segundos para hablar con trabajadores, se paseó por toda la empresa, había pedido un traslado, eso creyó Carlos. Al final del día a nosotros no nos importaba si era verdad o era mentira, porque él tenía un arma, si íbamos a hacer lo que él nos dijera. Mi mamá se quedó encerrada dentro del camión y a mí me amenazó con que si yo intentaba algo la mataba a ella. Fue víctima del solitario asaltante de fleteros, actuaba siempre de la misma forma, solicitaba una mudanza, pero los llevaba en su taxi a un cajero automático o banco para retirar dinero. Los amenazaba siempre con una pistola, desde que se encontraban hasta el fin del robo, sin importar, por ejemplo, si debían hacer fila por algunos minutos. Les decía que tenían que transportar droga en primera instancia. Que las víctimas se negaban, obviamente, pero ahí comenzaba lo que era la intimidación. Él jugaba así con la psicología para poder intimidar a las personas y hicieran lo que él estaba pidiendo.
Atacaba en Peñalolén y Ñuñoa. Hay 3 víctimas hasta el momento. La investigación fue bautizada Operación Cautivo debido a que retenía a los trabajadores. Fabián Guerrero Astorga es un delincuente de 25 años. Conocía el sector donde operaba. Sus robos podrían superar los 2 millones de pesos. Llama la atención el modus operandi, toda vez que el imputado obliga a una de las víctimas a trasladarse por diferentes epicentros de la región, a objeto de poder utilizar los cajeros automáticos y de esa manera realizar el vaciado de las tarjetas bancarias de la víctima. José Lara tiene 74 años y hace 5 que trabaja como fletero. La jubilación lo llevó a reinventarse para generar ingresos, aunque dice que han sido más las pérdidas debido a la delincuencia. ¿Le han robado dos camiones? Claro, Hyundai, 90 millones, 9 millones. 9 millones. Y nos parecieron más. O sea, este es su tercer vehículo que tiene ya. Tuve que comprar otro y pagándolo. Trabaja al día, a veces 20.000 pesos es una buena jornada. Los fleteros dicen estar a merced, algo ya frecuente para ellos. La de todos los días nomás. Al que le toca, le toca. Complejo y peligroso. Está demasiado peligroso. O te roban el vehículo, pero estamos en riesgo. Suelen ser emprendedores, independientes o solo trabajar un par de vehículos. De ahí lo preocupante de este tipo de robos. Al menos el asaltante de fleteros no seguirá atacando por un tiempo. Está en prisión preventiva. El cambio climático está dejando estragos en distintas zonas y Chile no es la excepción. Las marejadas podrían complicar el desembarco de gas a nuestro país. Y desde la empresa Metrogas advierten de un posible corte de suministro para las industrias. Condiciones meteorológicas que comienzan a tener repercusiones. Las marejadas, que cada año son más habituales producto del cambio climático, podrían complicar el desembarco de gas en nuestro país, lo que comprometería el abastecimiento industrial de la zona central. Estamos empezando a presenciar costos económicos a través de un cambio en las condiciones, ¿no? En este caso del mar. Metrogas señaló a través de un comunicado que uno de sus barcos proveedores tuvo un retraso por las condiciones climáticas y que su llegada coincidiría con el anuncio de marejadas para este fin de semana, lo que provocaría el cierre del puerto de Quintero. Por eso, la empresa advirtió un eventual corte de suministro a partir del lunes 12 de julio a las 18 horas. En todo nuestro sector implica altos costos e impactos. En ella se desarrollan procesos complejos y esenciales para el funcionamiento del país, que si se paralizan, se rompen las cadenas de suministro y no se pueden activar de un día para otro. Un posible corte que preocupa a la industria y que plantea una interrogante. ¿Qué tan dependiente es Chile hoy de la importación de gas? Nosotros tenemos una pequeña producción, una muy pequeña producción que es prácticamente un 4% del total. El 93% de lo que consumimos de gas natural es importado. Entonces, prácticamente la vulnerabilidad es muy significativa. Es por esto que algunos expertos recomiendan invertir en infraestructura de almacenamiento para hechos como estos. Por el momento, la empresa evalúa los escenarios y ENAP se comprometió a ayudar a abastecer a Metrogas. En ENAP estamos disminuyendo nuestro consumo de gas para entregarlo a Metrogas de modo tal de que no exista desabastecimiento y superar esta situación. Esperamos que esta condición climática pase en el cortísimo plazo y no ocurran incidencias mayores. Las autoridades de gobierno también han monitoreado de cerca los problemas con el gas y esperan tener soluciones antes de llegar a un corte de suministro. De todas maneras, recalcan que el gas para las zonas residenciales y comerciales está garantizado. La situación se resuelve este fin de semana, todos los pronósticos indican que se acaban las condiciones climáticas adversas, el barco puede atracar y la situación se despeja completamente sin que haya ningún tipo de corte. Lo que se va a verificar es que si se reúnen las condiciones de seguridad para que esta nave se pueda atracar a esta instalación portuaria de forma segura, tanto para la nave, para las personas y también, por supuesto, para el muelle. Condiciones climáticas que comienzan a preocupar a diversos sectores, que ven los primeros efectos negativos y que desafían a la planificación e inversión para los evidentes cambios que se aproximan. Más de 2 años llevan esperando una pareja de adultos mayores que quiere regresar a su hogar en Coquimbo. Claro, un fuerte sismo derrumbó parte del terreno donde está su vivienda y ante los riesgos de un nuevo deslizamiento de tierra, su casa quedó inhabitable.
Encuentro yo de que ya debieran ya haber empezado, pero como que nos olvidaron. Digo yo, poner estas piedras ahí para tapar ese hoyo, para que también se lo acabe la preocupación. Hace 2 años este era el panorama fuera de la casa de Elvira y Manuel. Tras el sismo 6.7, registrado en enero de 2019 en la región de Coquimbo, un derrumbe de tierra en la base de su hogar la dejó en calidad inhabitable. Eso es lo que pasó abajo de mi casa. Y eso va por abajo. Ese es el peligro. Han pasado casi 900 días y las imágenes siguen siendo las mismas. Empezamos a hacer los trámites, los pedían papeles, íbamos para allá y los atendían, nos hablaban y después que los vendíamos ya no pasaba nada. Porque esto ya parece que es como una burla que hacen porque tanto tiempo que ellos lo están transmitiendo así. Que en el momento sí nos dan mucha esperanza, muchas promesas, nos dan tranquilizantes, pero pasa el tiempo y no sé qué es lo que pasa. Hoy los propietarios de esta vivienda arriendan un inmueble en el sector del Olivar, en La Serena. Eso luego de ser beneficiados por un subsidio del Estado. A pesar de estar en un lugar más seguro, la pareja de adultos mayores cuenta que no es la misma comodidad que estar en su propia casa. Yo no cambio este lugar, no cambio este lugar. Yo echo de menos la comodidad. Ser uno está acostumbrado a la casa de uno, allá no se puede hacer nada. Nos dijeron que no se puede ni clavar ni un clavo en la muralla porque y como no es de uno. Tras el derrumbe, Elvira y Manuel pasaron a ser damnificados del terremoto de 2019. Desde entonces, ha sido el Serviu el encargado de este caso de reconstrucción, uno que aseguran ha demorado más que el resto por la falta de oferentes para levantar el muro. Le dimos la oportunidad de trasladarse y entregar los subsidios a otro lugar, pero no quiso. Mientras tanto, lo estamos solucionando con un programa de arriendo hasta que se construya el muro. El muro se licitó, fue grado acierto, lo ajustamos ahora y en julio volvemos a licitar para poder construir la casa con seguridad encima de ese mismo terreno. A pesar de que la pareja de adultos mayores contará con el subsidio de arriendo mientras duren las obras de construcción, necesitan que el compromiso de levantar el muro se pueda ejecutar en el menor plazo posible. Una espera que lleva más de 2 años y que hoy no les ha permitido disfrutar de su hogar. Fabiola Campillay se reunió con el presidente de la Corte Suprema, Guillermo Silva, para revisar el estado de su causa judicial, lo que se ha prolongado por más de 1 año y medio. La reunión se realizó a petición de Campillay, luego que la Fiscalía Occidente solicitara ampliar 4 meses más el periodo de investigación de su caso. Fabiola Campillay y su defensa afirman que existe impunidad para el ex capitán de Carabineros Mauricio Maturana, quien está acusado de disparar la bomba lacrimógena que le hizo perder completamente la visión. Vamos a solicitar una reunión con el fiscal nacional. Esperamos que nos reciba también. Así que estamos con todo, vamos a seguir adelante, no tan solo por nosotros, no tan solo por mí, sino por todas las víctimas del Estado. Él se ha comprometido a acelerar en este caso porque el Poder Judicial está poniendo en juego la reputación que tiene todo el país respecto del rol de esta institución. Y tras más de una década, el Congreso despachó la nueva ley de etiquetado de alcoholes, una iniciativa que busca advertir sobre el consumo y disminuir la publicidad de sus productos asociados. ¿Podría tener efectos parecidos a lo que ocurrió con los alimentos? Los detalles en la nota de José Ignacio Atenas. Si primero fueron los alimentos los encargados de dar a conocer su información nutricional con los ya reconocidos signos de alto en, ahora se sumarán los alcoholes. Me parece perfecto, todo lo que sea información es bueno para la ciudadanía. Lo que tiene que haber detrás no es un etiquetado, sino que una campaña de consumo responsable. Parece buenísimo, claro que sí, que hay productos que sean nocivos para la salud. Una campaña de consumo responsable sería mucho más efectiva que una campaña de etiquetado. La ingesta de bebidas alcohólicas en Chile está un 40% sobre el promedio mundial. Por eso la preocupación y la nueva ley de etiquetados, que fue aprobada tras más de una década en el Congreso.
A las advertencias sobre su consumo se sumará la limitación de publicidad en medios de comunicación. Lo mismo con los eventos y equipos deportivos, que por ejemplo no podrán tener un sponsor de bebidas alcohólicas en sus camisetas. Quienes no cumplan se exponen a multas de hasta 10,3 millones de pesos. Pero creo que es un avance, pero todavía vamos a tener que seguir avanzando, porque Chile es uno de los países que tiene las mayores prevalencias de consumo de alcohol en adolescentes, niños. Este etiquetado nos va a ayudar a prevenir el consumo nocivo de alcohol entre los jóvenes. Una iniciativa que, pese a años de debate y de alertas por parte de la industria, finalmente generó consenso en los gremios asociados a estos productos. Apoyamos y fomentamos todas las que tienen por objeto no otra cosa que educar e informar. Estamos absolutamente alineados en lo que tiene que ver con la prevención del consumo nocivo. Lo considero un avance significativo como estrategia educativa que permita distinguir entre un consumo moderado y compatible con un estilo de vida saludable. Pero, ¿qué efectos podría traer esta nueva norma? ¿Desincentivaría el consumo de alcohol? De todas maneras, como pasó con los alimentos dulces. No sé si ayuda o no, pero sí que reduce la exposición. No creo en realidad, porque yo creo que eso va como en la idiosincrasia de nosotros. A 5 años de la promulgación de la ley de etiquetados de alimentos, no solo el consumo bajó, sino que fue la misma industria la que ha disminuido los ingredientes de alto riesgo. Algo similar se espera de esta nueva ley para las bebidas alcohólicas. El beneficio es poder complementar esta información y poder así, como consumidores adultos, tomar decisiones en relación a información fidedigna, ¿no es cierto?, confiable, que así esperamos, para poder incluir o no, o cuánto incluir estas bebidas en nuestra alimentación. Una nueva ley que llega a regular a un sector que, según cifras de Senda, un 22% de las personas ha aumentado su consumo en comparación a antes de la pandemia. Desde su casa hasta el edificio municipal de Roma, ese fue el último viaje de Rafaela Carrà, la máxima ídola de la televisión italiana, que hoy comenzó a ser despedida en su país. Ella representó todo, mi infancia y mi adolescencia. Es una gran mujer y una gran cantante. Estoy muy emocionada. Pasamos 50 años de vida con ella. Representó 50 años de historia de televisión. Creo que es única e inigualable. Italia comienza hoy a despedir a la más grande de sus divas de la televisión. Ella, la única Rafaela Carrà, que conquistó con sus atrevidos bailes y su característico movimiento de melena a toda Hispanoamérica, y que esta semana apagó su llama repleta de energía a los 78 años. Auténtica y explosiva, así es y será recordada la artista italiana en todo el planeta, quien con sus canciones hizo bailar y cantar a millones de personas. Personas que hoy la lloran. Las calles de Roma se repletaron de gente de todas las edades, que con carteles la acompañaron hasta la Capilla Ardiente, en la municipalidad de la Ciudad Eterna, donde los italianos podrán darle el último adiós hasta el viernes, el día de su funeral. Pero no solo el mundo de la música y el espectáculo conmemoran a Rafaela. El fútbol también se hizo presente en los homenajes para el artista. Las selecciones de Italia y España, previo al partido de la semifinal de la Eurocopa, entrenaban con música de Rafaela Carrà. Y luego, con el triunfo de Italia, la artista también se hizo presente en la celebración.
dire che non è un gioco, fagli sentire quello che vuoi. Ah, far l'amore comincia tu. Así era Rafaela, trascendente, no importa la edad o el estilo de música de preferencia, todos alguna vez escuchamos varios de sus éxitos. Esta fue la última gira de la ídola italiana. El cortejo salió desde la casa en la que vivió sus últimos 40 años y se detuvo en lugares que marcaron la carrera profesional del artista, como el canal de televisión Rai, donde en varios programas conquistó al público con sus canciones, bailes y carisma. Y donde también ya se propuso que uno de sus auditorios sea bautizado con su nombre. En el municipio de Roma terminó el trayecto, lugar que está abierto para que todos puedan ir a despedir a la ídola. Y los que no puedan asistir igual tienen la posibilidad de ser parte de la despedida. Su funeral será televisado este viernes en lo que será el adiós de la diva, que nos invitó a sentir la vida como una fiesta. Increíble, Rafaela Carrà. No solamente Italia la despide, todos la despedimos. De vuelta en nuestro país, esta historia es increíble. Llenó la plaza de juguetes para que los niños del barrio puedan divertirse gratuitamente con ellos. Los deja ahí día y noche y nadie se los lleva. Es la iniciativa de una vecina de la estigmatizada población San Gregorio en la comuna de La Granja, que busca que los niños sigan siendo niños. Jordan Jopia y Jimena González con la historia. Camina rumbo a la Plaza La Antena de la población San Gregorio en la comuna de La Granja con un carro de juguetes que acaba de desinfectar. Una tarea que cada mañana realiza Alejandra, los instala uno a uno para que los niños del sector puedan jugar con ellos de manera absolutamente gratuita. Algunos me lo han regalado y los otros yo los he comprado. Los niños salen de su casa, salen a jugar y ellos se preocupan solamente de jugar. Una labor desinteresada que disfruta esta vecina del barrio al ver la sonrisa en los ojos de cada niño que llega a diario a este lugar. Varios de ellos viven en situación de hacinamiento y por eso la plaza muchas veces se convierte en el patio que no tienen. Yo todos los días vengo a jugar a estos juegos, todos los días. Cuando estoy aburrida vengo a jugar aquí. Y cuando no estoy aburrida, no. Porque es muy divertido también estar jugando con los juguetes, además de los juegos de la plaza. Antes no habían juguetes, pero como después, yo me quedé así, con la boca abierta. Y porque antes no había juguetes, pero ahora sí. Una iniciativa comunitaria que partió durante la pandemia es que las cuarentenas de estos 16 meses desde la llegada del virus a Chile han agobiado a grandes y chicos. Una vuelta a la plaza se ha tornado un panorama que muchos esperan y agradecen. Tenés que partir por esa premisa de que muchos no tienen el acceso para poder ir a, no sé, al zoológico, a Fantasilandia, etc. Y acá para ellos es una fuente de entretención. Cuando he venido con mi hija, vengo con un pañito, con alcohol gel, se lo limpio, lo utilizo y después que lo termina de utilizar por temas de precaución, se vuelve a limpiar por si lo va a usar otro niño. La gente cuida porque es para los niños, igual para nuestros niños, para que jueguen ellos, disfruten su niñez. Los mismos vecinos nos cuidamos las cosas de que no se las lleven y no, generalmente no es tanto que se lleven las cosas. Aquí han logrado vencer el estigma y estereotipo que muchas veces cargan poblaciones como la San Gregorio. Al caer la noche los juguetes quedan en plena vía pública. Alejandra los desinfecta, pero todos ellos permanecen en la plaza misma. Aquí nadie se roba nada, aunque algunos confiesan han tomado prestadas ciertas piezas de alguna patineta. La Aleja se dio cuenta que le estaba sacando el juguete y después
le puse la duela al patín, lo vine a dejar acá. Ah, o sea, lo devolviste finalmente. Sí. Situaciones anecdóticas de niños jugando a ser niños es que esta comunidad ha sabido trabajar en conjunto y educar a sus hijos en torno a valores como la confianza y el saber compartir. Aquí cada uno tiene su juguete preferido. ¿Cuál es tu favorito? El de allá. La camioneta. Ese. ¿El auto? Yo no tengo ningún juguete favorito. ¿Te gustan todos? Sí. ¿Gracias? Ah, no, sí tengo. ¿Cuál? Ese rosado que está allá. En la plaza hay autos, motocicletas, camas elásticas, muñecas, inocencia y sonrisas por doquier de niños y niñas que han vivido la parte más compleja de la pandemia y que gracias al acto desinteresado de una vecina les permite disfrutar nuevamente de su infancia. Por eso y a su modo envían un mensaje simple y contundente a niños de otros barrios. Si quieren jugar, vengan acá. Una iniciativa realmente maravillosa. Y lo siguiente es preocupante porque la incertidumbre del COVID inquieta a toda la población, pero en especial a quienes están embarazadas y han dado positivo. Este 2021 esos casos se han triplicado en algunas maternidades. ¿Qué protocolos se siguen? ¿Qué pasa con el apego? En la siguiente nota, dos mamás nos cuentan cómo vivieron esta experiencia. Ciara es una sobreviviente de un grave cuadro de coronavirus que tuvo su madre mientras ella estaba en el vientre. Una luchadora que nació a las 36 semanas. Su nacimiento se adelantó para salvarle la vida a su madre. No tuvo apego ni lactancia, estuvo 3 semanas en incubadora. Ahí firme, sin ni siquiera haberse contagiado, esperó que su mamá se recuperara y volviera a casa. Veo la vida de otra forma porque yo siento como que volví a nacer. Porque estuve al borde de la muerte. O sea, allá en la clínica les dijeron a mi familia, prepárense porque probablemente de esta noche no pase. A Tamara la contagió su suegra, su marido también dio positivo. Habían sido asintomáticos hasta que en el último día de la cuarentena a ella le empezó a faltar el aire. Se fue a la clínica, ni con oxígeno podía respirar. Me dijeron, no tenemos otra opción que entubarte. Llamamos a tu ginecólogo, viene en camino para sacarte la bebé. Fue lo último que escuchó. Tamara estuvo un mes intubada en coma inducido. Solo recuerda que cuando despertó lloraba por sus hijos. De repente entraba la enfermera y me decían, ya estás llorando. Entonces ya trataban de darme como ánimo. Hija, estás viva, me decían, estás viva. Tienes que estar contenta porque estás viva. Ya vas a ver a tus hijos, ahora tienes que ponerte fuerte para poder estar de nuevo con ellos. Al despertar no podía hablar ni caminar. De la cesárea no recuerda absolutamente nada. Su hermana le llevaba fotos y videos de Ciara para que la conociera. Y entonces yo ya cuando desperté no estaba mi hija en la clínica tampoco. Lo más duro fue conocerla después de 2 meses. Un sentimiento muy distinto al que tuvo con sus otros hijos. Era como extraño, no era como esa sensación cuando tú te lo sacan de la guatita, te ponen tu bebé en el pecho. Yo no viví eso, no lo tuve. Me lo perdí. Entonces, después cuando me la pasan de nuevo, era como... No la sentía mía, es súper fuerte, pero no lo sentía. Y de a poquito sí, ya después, ya ahora ya no, ya la amo, la adoro. Este 2021 en la clínica Santa María se han triplicado los casos de mujeres COVID positivo en trabajo de parto. Probablemente tiene que ver con un cambio del perfil etario de los primeros infectados y hoy día en gente más joven y dentro de eso está el grupo de las mujeres embarazadas que están más susceptibles a la infección. Para Daisy este embarazo fue muy diferente a los otros. La llegada de Mateo estuvo llena de incertidumbre y miedo. Conoce bien los efectos y la peligrosidad del COVID, es técnico paramédico y hasta que quedó embarazada trabajó en urgencia respiratoria. Empecé a refugiarme aquí en la casa, a no salir, a no dejar salir a los niños, a salir lo justo y necesario. Hasta que llegó el día del parto, antes de entrar a la sala de maternidad le hicieron un PCR. Una vez cuando ya estaba en el parto mismo, ya había tenido al Mateo, se acerca la matrona y me avisa que estoy con PCR positivo. Quedé asombrada, así como, ¿qué pasó? ¿Qué hice mal? ¿Dónde me contagié? Hecho el apego, de inmediato se llevaron a su hijo a hacerle un PCR y su marido se tuvo que ir a la casa a hacer cuarentena. Al rato le llevaron a Mateo de vuelta, pero solo podía tomarlo para alimentarlo. Fue muy penoso, me dio mucha pena. No lo podía besar, no lo podía oler. No me podía sacar la mascarilla, no podía sentir su piel, no podía nada de eso y eso me frustraba.
En la clínica Dávila, donde Daisy tuvo a su hijo, de marzo del 2020 a la fecha, 160 niños han nacido de madres COVID positivo. Si la mamá no está grave, se trata de favorecer el apego en los primeros minutos de vida. Finalmente nos hemos ido dando cuenta que mantener esa instancia del apego sigue siendo algo bueno, tomando las medidas de resguardo, por supuesto, para evitar un poco el contagio con el recién nacido. Mateo salió negativo en los 2 PCR que le tomaron. La evidencia muestra que los recién nacidos que se han contagiado se enferman sin síntomas. Daisy todavía no sabe cómo se enfermó. Fue la única de su familia. Hoy estas madres hacen un llamado a todas las embarazadas a extremar los cuidados para que puedan disfrutar de las primeras horas con sus hijos y sus parejas. Ya son las 10 de la noche. Les recordamos que a partir de este momento Televisión Nacional de Chile está autorizada a transmitir programas para mayores de 18 años. El año pasado se produjeron más de 2.000 ataques contra carabineros en ejercicio de sus funciones y cerca de 1.300 funcionarios denunciaron amenazas. Por esto se tramita un proyecto de ley que establece el presidio perpetuo calificado como una pena única para el homicidio de un policía. Se trata de hechos en el cual la víctima llegaba a su domicilio luego de su jornada laboral, se encontraba con su uniforme de carabinero e intempestivamente es abordado por un sujeto desconocido quien a quemarropa le propina múltiples disparos. En total, fueron 6 los impactos de bala que recibió el suboficial mayor de Carabineros, Mario Saitz, víctima de un atentado ocurrido la semana pasada en la comuna de Ercilla, emboscada de la que salvó providencialmente con vida. No podemos seguir en la región de la Araucanía ni en Chile con este tipo de ataques arteros, cobardes hacia nuestro personal. El mismo día del atentado contra el suboficial mayor en Ercilla, el general director de Carabineros asistió como invitado ante la Comisión de Seguridad de la Cámara, instancia que revisa el proyecto de ley que aumenta las penas para los ataques contra funcionarios policiales. La verdad es que los carabineros nuestros están siendo permanentemente y cada vez más agredidos con una mayor intensidad en el uso de la fuerza por parte de los delincuentes. Yo les quiero decir que todos los días en la macrozona sur nuestros carabineros son agredidos con armas de fuego. Según datos de Carabineros, el año pasado se produjeron 2.070 casos de maltrato de obra a funcionarios en acto de servicio, con 2.036 detenidos y 1.389 denuncias por amenazas. Por todo esto, el Congreso tramita el proyecto que castiga con presidio perpetuo calificado como pena única el asesinato de un funcionario policial en ejercicio de sus funciones, la llamada ley Cabonaín. Para poder aumentar las penas y que esas personas tuvieran que cumplir pena efectiva de 40 años de cárcel, porque matar a un carabinero no es lo mismo que matar a cualquier ciudadano, estás yendo en contra del representante del orden del Estado de Derecho, del orden público. La creación de un nuevo Ministerio de Seguridad Pública que se aboque con exclusividad a esta materia y además la refundación, reestructuración profunda de las policías también es un tema que se debe tratar de manera paralela. No basta solo con aumentar las penas. La detective Valeria Vivanco, asesinada el pasado mes de junio en la comuna de La Pintana, fue la 4ª funcionaria policial caída en acto de servicio en los últimos 9 meses. Luego del cabo Naín, el inspector Morales y el sargento Benavides. Es tan importante como las penas, que hoy día son bastante altas, ¿cierto? La posibilidad de captura de las personas que han cometido estos delitos donde pareciera que hay un problema en Chile. En lo que va del año se han reportado 106 ataques contra personal de Carabineros en la macrozona sur. El último afectó a un funcionario que denunció balazos contra su casa en la comuna de Tirúa, además de la quema de su vehículo particular. Carabineros, la PDI, está cumpliendo funciones de proteger a todos los chilenos. Y es en esa condición en que muchas veces son agredidos y donde más se ha profundizado esta situación es en las últimas semanas en la región de la Araucanía, donde lo que hemos visto es que han habido incluso agresiones a carabineros a sus casas. Un proyecto que aumenta las penas hasta el máximo contemplado en el ordenamiento jurídico y que además elimina beneficios carcelarios para los condenados por atentar contra carabineros. Críticas e incluso amenazas provocó en Rusia un aviso publicitario de un supermercado donde se ve una pareja de lesbianas. El revuelo fue tal que la publicidad fue retirada e incluso la empresa en cuestión pidió disculpas.
¿Cómo está Chile en relación a este tipo de marketing con diversidad sexual? Franco Freire nos cuenta. Gente común y corriente, gente normal. Puso una cadena de supermercados rusa en una publicidad. Una mamá y sus 2 hijas, una de ellas con su pareja del mismo género. Y una avalancha de críticas y amenazas en redes sociales obligó al supermercado a retirar el anuncio. Rusia históricamente ha sido un subcontinente aislado, pero también se mantiene en el tiempo en términos culturales. Vea que en su Instagram el supermercado se ve forzado a publicar que... En este lugar había un artículo que hirió los sentimientos de un gran número de vendedores y empleados. Tanto así que un entrevistado en Rusia refleja claramente lo que ocurre. En Rusia, este tema provoca una reacción inadecuada. Pero escuche lo que agrega después. Y cuando veo que la gente ataca de un lado u otro, quiero apoyar al equipo de marketing de Kuzvil, porque a veces es normal fallar. Porque a veces es normal fallar, dice. O sea, apoya a la agencia publicitaria y al supermercado, pero sentencia, según sus palabras, que fallaron. Llega a ser agresivo, y te lo digo como una parte de las diversidades sexuales, yo soy bisexual, que te digan que estás mal, que eres un error. Responde esta publicista, quien pillamos a 14.131 kilómetros de Moscú, más cerca de acá, en Ñuñoa. Allí tiene una agencia de publicidad particularmente preocupada de la perspectiva de género. Imagínate que luego de exponer eso, se disculpen. Estás comunicando implícitamente que hay un error en las diversidades sexuales, que esto es un error. Y de ahí ya empezamos mal. ¿Y cómo andamos por casa? Cabe preguntarse antes de andar cuestionando a los rusos, podría uno decir. Si haces la comparación entre el 90 y hoy por hoy, claramente tenemos un avance bien grande. Hola, soy Selena, tengo 12 años y llevo 8 años luchando por los derechos de los niños, niñas y niñas trans. En Chile, con el Acuerdo de Unión Civil, el año 2015, el país toma conciencia. No somos invisibles, tenemos voz, podemos opinar, podemos... Un segundo momento, piensa el entendido, vino de la mano de una mujer fantástica, ella, Daniela Vega, recibiendo el Oscar con la película de Sebastián Lelio. El tema del ego, el tema del chauvinismo, también te hace que las empresas digan, ya bueno, estamos. Pero aunque lo ocurrido en Rusia pueda parecernos excesivo o retrógrado, a Chile nos dicen también le falta por avanzar. Y si vimos anuncios inclusivos en las últimas semanas, es porque fue el mes de la diversidad. ¿Por qué no vemos a estas personas en otras cosas? Si todas nosotras, todos nosotros existimos en estos lugares, no solo en junio. El ritmo de las empresas es un ritmo que va más lento que los cambios culturales en la población. Así que todavía nos falta todavía. Pero así y todo, en nuestro país, sería muy difícil que bajen una campaña donde aparezcan lesbianas, como sí ocurrió en Rusia. Realmente no me gusta que la empresa se echó atrás y ahora están negando sus palabras. Creo que la marca debe mantenerse integral si adoptó alguna política. Debe seguir adelante. Pero no lo hizo. Lamentamos que esto haya sucedido y consideramos que esta publicación es una muestra de falta de profesionalismo por parte de ciertos empleados, dijo el supermercado ruso. Y más de 35.000 personas se manifestaron en su Instagram, algunos molestos por la publicidad con lesbianas y otros muy enojados porque la hayan retirado. Los seleccionados han terminado la cuarentena. ¿Y cuál es el panorama de los estelares chilenos de cara a la próxima temporada? A Gary Medel, por ejemplo, que se va de Italia, lo pretenden poner en Europa. El problema, la gran duda, Bravo, no hay duda, se queda en el Betis, pero la incógnita es Vidal y Alexis Sánchez. ¿Los quiere Simone Inzaghi, el nuevo técnico del Inter? Una pregunta que está vigente hoy. Fin a la burbuja para la totalidad de la delegación de La Roja. Algunos ya regresaron a sus clubes como Eduardo Vargas y también Mauricio Isla. Los demás de a poco se irán reintegrando, pero hay algunos que tienen que definir su futuro. El futuro de Sánchez cada vez más incierto. A Maravilla le quedan 2 años de contrato, pero los 7 millones de euros por temporada que cobra y sus constantes lesiones tienen en duda la continuidad de Alexis en Inter. Vidal, por su lado, está aún más en duda. Para Arturo Vidal, en cambio, la situación es compleja. De momento no hay equipos interesados y el chileno tiene un sueldo altísimo, 6 millones netos. El Inter también intentará hacer estas salidas en las próximas semanas. Tenemos contrato con el Inter, entonces
uno no puede pensar en otro equipo. Complejo panorama para ambos en el cuadro nerazzurro, que este miércoles presentó a su nuevo entrenador, Simone Inzaghi. Me hablaron de la marcha de Hakimi, pero el club me prometió que seguiremos siendo competitivos y fuertes. Gary Medel es otro que al parecer cambiará de aire. El seleccionado nacional está de vacaciones en España y tal vez se quede allá. El chileno que preferiría quedarse en Europa, quizás en España. Su esposa es de allí y con la gente que está escaneando el mercado en busca de soluciones. Por el momento el Pitbull debe volver a entrenar a Bolonia el 13 de julio. Así se mueve el mercado tras la Copa América para los chilenos. De seguro vendrán días de definiciones. Que tengamos el fútbol en casa, no casa. Wembley para la segunda semifinal de la Copa Europea de Naciones jugada hoy. Gran público. El VAR no apareció. No sé para qué existe de Copa Europea. Los italianos en busca de otros títulos. Nosotros vamos a ver también qué va a pasar con la final nuestra sudamericana en un instante. Ya volvemos con 24 horas Central. Sufrió Argentina anoche para clasificar. Se instala en la final soñada del próximo sábado en el Maracaná frente a Brasil. Dos megaestrellas del fútbol mundial frente a frente. Neymar contra Messi. ¿Quién saldrá airoso? Esperemos. Ahí va. Messi por fin gane un título con su país. Será la quinta final de la Pulga. Hasta el momento, todas las ha perdido. Lo que más quiero es intentar ganar algo con la selección. Ahí va Sánchez. Sí, ahí. Martínez, así, claro. El nuevo héroe argentino, el arquero Emiliano Martínez, que se fue a Europa siendo un adolescente, nunca se consagraba hasta que el año pasado fue comprado por el Aston Villa y comenzó a brillar en la Premier League y ahora es fijo en el once argentino. Sabíamos que teníamos un fenómeno abajo del arco y que mínimo 2 iba a agarrar y no defraudó. Lo dijimos el primer día, nosotros queremos jugar la final y qué mejor que jugarla con Brasil en su cancha. Un enfrentamiento entre las máximas potencias futbolísticas del continente, toda una vida de rivalidad y conflictos, con el afán de dejar en claro quién era superior. Será la cuarta final de Copa América entre Argentina y Brasil. Los números juegan a favor del Scratch. La última vez que los trasandinos le ganaron fue en 1991. Por duelos oficiales han pasado 16 años sin que el albiceleste le gane a la verde amarela. Este sábado aparece en el horizonte argentino para olvidar años de derrotas. Su última Copa América ganada fue en Ecuador en 1993. Bueno, yo feliz en lo personal de jugar una final más allá de si se da o no se da, este grupo se merecía jugar esta final por todo lo que vivió. Disfruté mucho todo esto, 45 días duros. Lo que el mundo futbolístico esperaba se va a dar el próximo sábado en el Maracaná. Argentina-Brasil van a jugar la final de la Copa América. Casi 30 años de frustraciones, Brasil llega como favorito a esta final soñada. El sábado en el Maracaná se escribirá una nueva historia entre argentinos y brasileños. Ya volvemos con 24 horas Central. Estamos viendo 24 horas Central. La selección femenina de fútbol lista para viajar a Japón. Curiosamente debuta antes de la ceremonia inaugural de los Juegos. El 21 juega este equipo. De acuerdo a lo que ha dicho Christiane Endler, vamos a hacer historia. Habló la capitana, la mejor portera del mundo, y se refirió a las críticas en una carta de una chica que quedó excluida de la nómina, una portera justamente, Ryan Torrero. Ahora sabemos que podemos competir, que podemos ir de igual a igual. Una selección femenina histórica. Un plantel que no ha dejado de sumar páginas a la historia del fútbol nacional.
Lo que comenzó con una participación en el Mundial de Francia 2019 terminó con una clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio. Una verdadera hazaña que la capitana de La Roja confirmó. Puede ser el momento más importante quizás de nuestras carreras, las que tenemos la posibilidad de vivirlo. El plantel de la selección femenina tiene en la cabeza a Christiane Endler. La chilena vive uno de sus mejores momentos profesionales, mientras no deja de recibir halagos. Tenemos a Tiane que juega en el extranjero, es una de las mejores, para mí es la mejor arquera del mundo. Acaba de firmar con el mejor equipo de Europa, el Olympique de Lyon, y ahora tiene la gran misión de llevar a la selección a la cima de los Juegos Olímpicos. No queremos ir solo a participar, queremos ir a competir. Pero mientras la selección entrena para partir rumbo a Tokio, los problemas internos comienzan a aparecer. Y es que en la nómina de José Letelier faltó un nombre que reventó en redes sociales. Sería una completa mentira decir que no estoy abruptamente decepcionada y destrozada por no haber sido nominada para ir a los Juegos Olímpicos con La Roja femenina. Una publicación de la arquera Ryan Torrero que hizo enfurecer a la capitana de La Roja y que le respondió con dureza. Para estar acá hay que respetar a los entrenadores, hay que respetar al cuerpo técnico y hay que respetar también a las otras jugadoras. Y no solo se necesita tener talento, sino que se necesita tener una buena actitud. Un quiebre en el plantel a pocos días de subir al avión rumbo a la capital nipona. El 21 de julio se acerca y la selección femenina está a un paso de vivir por primera vez unos Juegos Olímpicos. Bueno, TVN va a transmitir los Juegos Olímpicos, va a estar en pantalla Arley Méndez, quien por fin se sube al avión. Había sido cuestionado por un control de doping, por uso de marihuana. Afortunadamente, el castigo dura solo hasta fin de mes y podrá participar en las competencias olímpicas del levantamiento de pesas, una gran figura chilena como es Arley Méndez. Y vamos a saltar a Wimbledon, donde Novak Djokovic, el número 1 del mundo, sigue imparable, le ganó al húngaro Marton Fucsovics y se instala entre los 4 mejores. Miren el público en Wimbledon, ¿dónde está el coronavirus? 6-3, 6-4, 6-4, paliza de Djokovic, que eliminó lamentablemente al chileno Cristian Garín. Y se fue Federer. Esta es la noticia que da pena en Wimbledon, porque quedó eliminado Federer, perdió frente a un jugador polaco que se llama Hurkacz, perdió 6-3, 7-6 y 6-0. Da lástima ver a Federer perdiendo 6-0 un set, pero él sale con la frente en alta y dice: tengo un desquite y voy a los Juegos Olímpicos de Tokio. Qué espíritu deportivo del mejor de la historia. Nos acompañan en comerciales y después siguen Connie e Iván junto a ustedes. Ya volvemos con 24 horas Central. ...24horas.cl. La Dirección Meteorológica emitió una alerta para 7 regiones por heladas y frías jornadas matinales que se avecinan desde este jueves y que incluso podrían extenderse con mínimas bajo cero el fin de semana. El aviso es para 7 regiones. Infórmate si tu región está en 24horas.cl. Ya, vamos a tener que averiguar. Y vamos a tener que abrigarnos. Por supuesto. Bueno, ya nos hemos tenido que abrigar, encuentro yo todas estas mañanas. Está bien helado. Está bien helado. Ya, pues estamos terminando nosotros la noticia, que le debemos dar las gracias, por supuesto, por estar junto a nosotros. Permanezca en nuestra sintonía. Llega Ercay y luego un nuevo capítulo de Fuerza de Mujer. Que lo disfruten. Hasta mañana. Buenas noches. Buenas noches.